Hoy me encuentro en la localidad del Campello, una ciudad de unos 30.500 habitantes, perteneciente a la comarca del Campo de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Y como veis, estamos junto a lo que es el puerto deportivo, en esta mañana soleada en la que vamos a recorrer algunos de sus lugares más históricos. Porque la ciudad del Campello tiene una historia que se remonta desde la Edad del Bronce, pasando por los pueblos iberos, a Roma y una gran historia en torno a los ataques de los piratas berberiscos en la Edad Media. Bueno, nos dirigimos al Racó de la Illeta, que era uno de los lugares donde se situaban las remendadoras, que eran mujeres que se dedicaban a reparar las redes y que las colocaban en amplias explanadas como estas para lo que era la labor de reparación. Unas labores que además amenizaban con sus canciones tradicionales de aquí de la zona. Bueno, esto que veis aquí es una de las torres más importantes del Campello, que se encuentra aquí al pie del paraje de la Illeta, del que vamos a hablar ahora, que es una torre vigía del siglo XVI, que como muchas otras torres de la costa alicantina, que se pueden encontrar en Benidorm, en Villajoyosa y aquí mismo en el Campello, constituía esa línea de torres vigía para el aviso contra los ataques piratas. Pero vamos siguiendo aquí junto a esta torre y al puerto deportivo, donde se puede ver, ahí entre los mástiles, los grandes edificios que se intercalan aquí al pie de playa. Y aquí al pie de la torre, aquí al abrigo de una roca, se encuentra esa imagen de la Virgen del Carmen, que es una de las advocaciones marianas más veneradas aquí en el Campello, como suele ocurrir en todo lo que es la costa española, pues al fin y al cabo la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros. Y aquí, frente al Club Náutico del Campello, se encuentra, como veis, esta rotonda con una arboladura de un barco que al final ha quedado como símbolo a lo que es el mundo náutico. Pero seguimos en nuestro camino hacia lo que es la Illeta dels Banyets, porque esa es la denominación correcta, de la que ya podéis ver una panorámica, en la que además es posible ver esta zona acantilada, que además abriga algunas cuevas. Fijaos qué estupendo mar, algo movido, pero fijaos qué bonito el color del mar. Y mientras nos dirigimos a lo que es la Illeta, quería deciros la importancia que tenían las torres de vigía para la comunicación ante los ataques, puesto que lo que hacían era, como había contacto visual entre unas y otras, encendían unas fogatas cuando veían un ataque, y esas fogatas que se encontraban en la parte superior eran capaces de comunicar unas a otras que se estaba produciendo el ataque en determinado. Fijaos que estamos aquí al pie de la torre. Esta torre que decíamos del siglo XVI, desde aquí al pie de ella, fijaos del panorama que se tiene tanto del Club Náutico del Campello como de las playas que os estoy enfocando, y esa línea de costa. Y como veis, tiene una escalera así como de caracol, que va ascendiendo hasta lo que es una entrada a la torre, que como veis se encuentra cerrada, pero nos encontramos aquí ya junto a esas especies de almenas de la torre, desde donde se pueden ver un gran espectáculo visual con esas estupendas vistas panorámicas. Pero descendemos y vamos a continuar hacia lo que es la Illeta. De las imágenes, podríamos decir, panorámicas de lo que es la Illeta dels Banyets.
que es un yacimiento, bueno, en principio era una isla, pero con el tiempo, veis ahí la zona central, bueno, se rellenó esa zona para formar esa especie de istmo que al final formó en realidad una península. Pero bueno, lo que es la Illeta dels Banyets tiene mucha importancia, puesto que bueno, se convirtió en uno, bueno, ahora mismo es una de las más importantes, podríamos decir, yacimientos arqueológicos de la provincia de Alicante, en cuanto a que bueno, se hallaron muchos restos, muchas piezas que se encuentran en el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante, en el MARC, y que es muy representativo de lo que era la fábrica de salazones, podríamos decir, que se encontraban aquí en la zona del Campello, de Villajoyosa, que fabricaban el garum, esa salsa, podríamos decir, o ese salazón de pescado, esa salsa de pescado que era muy apreciada, sobre todo por los romanos. Y fijaos, estamos yendo por una senda pegada aquí a lo que es el istmo este de la Illeta y nos encontramos con un aljibe, y vosotros ya sabéis la debilidad que sentimos por estas construcciones antiguas, por estas obras hidráulicas, como son los aljibes. Bueno, aquí podéis ver algunas de las conducciones de agua y la entrada, podríamos decir, en este caso al aljibe. Veis ahí el aljibe con esa torre del siglo XVI al fondo. Y aunque no vamos a visitar en sí el yacimiento, puesto que eso daría para otro vídeo, sí podéis ahí observar algunos lugares, algunos aspectos que lo definen como un lugar arqueológico, un yacimiento arqueológico de primer orden. Ahí veis que en ese istmo se encuentra una caseta, además de la Diputación de Alicante, donde venden las entradas. Y fijaos en esta retrospectiva que se estoy haciendo del entorno, puesto que a partir de aquí, bueno, hay numerosas calas. En eso que se llama el Banyet de la Reina, un poco más allá, el paraje de la Coveta Fumà. Y bueno, si siguiéramos la línea de costa, allí al pie de esa torre, pues tendríamos Villajoyosa, más allá Benidorm, y fijaos en ese majestuoso pico que es el Puig Campana. Como ya hemos hablado en otros vídeos, pues eso, una montaña muy emblemática de aquí, de la provincia de Alicante. Bueno, y con esta panorámica del mar Mediterráneo y de la Illeta del Banyets, con la Torre del Campello a nuestra espalda, nos despedimos de vosotros, recordándoos que nos encontramos en Excursiones en 5 minutos con José Antonio Corrales, que podéis darle al like para posicionar el vídeo y que seguramente nos veremos en otro próximo vídeo. Venga, hasta luego.